Para las empresas, ¿verdad? El concepto de crisis se enmarca dentro del ámbito de la continuidad del negocio, aunque no siempre esto signifique una amenaza de ese calado, es decir, que vaya una crisis necesariamente a incidir sobre la continuidad o no del negocio, pero eso es la forma en que las empresas lo ven. La propia ISO 22301 define la noción de crisis como una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta a las actividades básicas y la credibilidad de la organización o de la empresa y que requiere medidas urgentes. Las crisis, en definitiva, son generadas por aquellos eventos inesperados o inevitables de carácter catastrófico que pueden afectar a los activos esenciales, afectan también la estructura financiera, afectan las personas y la reputación, poniendo en peligro además la supervivencia de las empresas, ¿no? Hay que recordar a este propósito que estamos viviendo aún en tiempos de pandemia y más bien en razón de ello, en realidad vivimos en la economía de la reputación. Mauricio subrayaba, por ejemplo, el compromiso ético de las empresas, que es fundamental, y eso va estrechamente vinculado al capital reputacional y al capital social de las empresas. Quiero decir con esto que el intangible de la reputación constituye, en definitiva, un valor tangible de la marca y de la empresa, es decir, un activo relevante. En el mundo empresarial se es consciente de que el riesgo forma parte del ámbito de gestión. De hecho, en el sistema financiero mundial, por ejemplo, después de la crisis de 2003 en nuestro país y de 2008 a escala global, la gestión integral del riesgo en sus diversas posibilidades ha pasado a ser un elemento determinante en la continuidad y crecimiento de la actividad empresarial. Sin embargo, la irrupción prácticamente planetaria del nuevo coronavirus, conocido más como COVID-19, nos ha hecho saltar de manera repentina desde el riesgo como amenaza inminente al centro mismo de la catástrofe, entendida esta como la escenificación del propio riesgo. Un primer impacto severo de la pandemia a escala planetaria sobre la economía lo sufrió, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no? Que afectó los mercados y ha mermado, cuando no postergado, su dinamismo junto a otros factores causales como la caída del consumo y de las bolsas de valores, la merma o inactividad de la producción en muchas empresas, con la consecuente pérdida de empleos y la incertidumbre sembrada en millones de familias en el planeta. La caída negativa, y ya Mauricio adelantó aspectos en este sentido, del crecimiento económico en este año 2020, ya ha sido pronosticada por organismos especializados como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y estudios como, por ejemplo, The Economist, que acaba de publicarse en esta semana, pues hablan de esa grave caída, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, en un informe de este mes de junio, define la del COVID-19 como una crisis como ninguna otra en la historia, ¿no? Que va a representar una recuperación incierta para la economía mundial. Este organismo de financiamiento afirma en ese documento que habrá de ser esencial una cooperación multilateral fuerte en múltiples ámbitos. Y Mauricio también tocaba ese aspecto, que es fundamental. Se necesita con urgencia liquidez de respaldo para los países que enfrentan crisis sanitaria y déficits de financiamiento externo. Por ejemplo, mediante alivio de la deuda y financiamiento a través de la Red Mundial de Seguridad Financiera. Una vez superada la pandemia, entonces las autoridades deberán cooperar para resolver las tensiones comerciales y tecnológicas que hacen peligrar
la recuperación final de la crisis de COVID-19. Además, aprovechando la disminución sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero durante la pandemia y sobre todo en lo relacionado con el confinamiento, las autoridades deberían poner en práctica sus compromisos de mitigación del cambio climático y a la vez colaborar para ampliar la aplicación de impuestos diseñados según criterios de equidad que graven las emisiones de carbono o sistemas equivalentes. La comunidad internacional, ha dicho el FMI, está actuando para evitar una repetición de esta catástrofe, organizando reservas internacionales de suministro y equipos de protección esenciales, financiando las investigaciones y apuntalando los sistemas sanitarios públicos, así como estableciendo también modalidades eficaces para llevar alivio a los más necesitados. He aquí, subrayo, un clarísimo ejemplo de visión sostenible sobre la nueva normalidad que ha impuesto la pandemia a la sociedad mundial. De hecho, el PIB, el Producto Interior Bruto Mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que en 2019 creció por el orden del 3%, se contraerá por efecto de la pandemia y sus secuelas colaterales en menos 5%, con una probabilidad de recuperación en 2021 de alrededor del 5%. Para América Latina y el Caribe, cuyo PIB creció el pasado año en cerca del 1%, para este año se espera que cierre con números rojos en menos 9.4%, con una expectativa de recuperación en 2021 de alrededor del 3.4%. Mauricio señalaba, ¿verdad?, lo que en principio se dijo de la República Dominicana en algunos de esas proyecciones de organismos internacionales en base a ese crecimiento sostenido que ha experimentado nuestra economía en las últimas décadas, entre un 5 y un 7%, liderando en América Latina ese rango, ¿no? Pero, y se hablaba de hecho de que quizás entonces nuestro crecimiento fuera 0%, es decir, que no hubiese crecimiento, pero ya se está hablando en realidad de un decrecimiento de la economía dominicana también para el cierre de este año. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, al dimensionar ese descenso de la economía en la región, y esto es muy importante, sugiere prever la oportunidad de establecer la magnitud del esfuerzo para un retorno a la normalidad. Esto quiere decir a una nueva normalidad, que no significará en modo alguno una vuelta a las condiciones existentes antes de la pandemia. Este principio de la CEPAL deja muy claramente planteado que la situación exige de cambios estructurales en la organización de la producción y el consumo. Y también Mauricio tocó ese aspecto en su excelente exposición, con impacto en lo laboral y en el bienestar social, es decir, en la vida cotidiana de las familias y de las comunidades. El impacto del COVID-19 en nuestro país, además de la estela de letalidad y de morbilidad que va dejando, va teniendo un efecto devastador en la macroeconomía, en los ingresos fiscales, el turismo, las remesas, el consumo, el empleo, en los pequeños y medianos negocios y también en las iniciativas de emprendimiento, entre otros rubros de la vida económica nacional. En términos de cifras aproximadas, esto quiere decir que no contaremos en modo alguno en 2020, como sí pudo ser, y de hecho fue en 2019, con los 7.500 millones de dólares que ingresaron a nuestra economía por vía del turismo, los 11.200 millones de dólares que generaron las exportaciones, las remesas que ingresaron 7.000 millones de dólares y una reducción, vamos a tener este año, de la inversión extranjera
cuyos capitales también han sido golpeados por la pandemia, que en 2019 fue de algo más de 3.000 millones de dólares, con un PIB total en la República Dominicana que cerró el año pasado en 89.900 millones de dólares. Las proyecciones, por supuesto, son categóricas en que no tendremos nada similar a ese escenario para el cierre de este año y para parte del año próximo. La relevancia de un acuerdo como, por ejemplo, la Iniciativa Financiera de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP-FI por sus siglas en inglés, y el lanzamiento en septiembre del pasado año de los principios de banca responsable, más allá de reunir a más de 250 instituciones financieras importantes en todo el mundo, lo cual es de por sí un hito, lo que persigue, y esto crea una expectativa esperanzadora, es una transformación radical de la economía mundial para que, a favor de la sostenibilidad, deje de financiarse con combustibles fósiles como base de su energía y lo haga con energía limpia o energía renovable, con lo cual se reduciría enormemente, también tocaba Mauricio ese aspecto, la emisión de CO2 a la atmósfera, gases contaminantes o gases de efecto invernadero, y dejará con ello de agudizarse, como lo hace cada año, la crisis climática y su impacto sobre las economías, las poblaciones y la biodiversidad del planeta. Cuando hablamos de finanzas sostenibles, a lo que debemos apuntar fundamentalmente, además de algunos aspectos como inclusión y educación financieras, mitigación de la pobreza, derecho a la educación y la alimentación, equidad de género, menor brecha tecnológica, derecho a una vivienda digna y diseño de productos y servicios para un negocio ético y justo, a lo que apuntamos, insisto, es a lograr esa transformación del uso de la energía fósil que mueve al mundo y su estructura económica y jurídico-política hacia el uso universal de una energía amigable con el medio ambiente y con la salud de la humanidad y del planeta, ya sea energía eólica, hidráulica, fotovoltaica o de biomasa. La sostenibilidad, que en pocas palabras procura el desarrollo con énfasis en el equilibrio entre los componentes económico, social y medioambiental, cuyos principios básicos han calado hondo en la mentalidad empresarial y en las instituciones públicas del mundo globalizado, ahora es más necesaria que nunca para la construcción de la nueva normalidad post-pandémica, y ahí coincido nuevamente con Mauricio Ramírez en su exposición. No cabe duda de que la primera responsabilidad de una empresa, sea esta empresa grande o sea pequeña o sea mediana, ya sea local o sea una empresa global, su primera responsabilidad es generar utilidades en base a un modelo ético y un modelo responsable de hacer negocios. Pero la empresa no podrá o no podría crear beneficios si la sociedad y las instituciones llegan a colapsar. Una lección que puede legar a la humanidad la pandemia del COVID-19 es comprender que la recuperación y el crecimiento económico deben darse en un entorno sostenible que armonice los intereses público, privado y no lucrativo en alianzas robustas y donde la actividad económica no atente en ningún modo contra el medio ambiente y el bienestar social. Antes que postergar la sostenibilidad y su ecosistema de impactos por causa de la crisis sanitaria, ha llegado la hora de apostar a ella sin ningún tipo de excusa. Las marcas y sus directivos, quiero decir, cuando digo marcas, digo empresas, y sus principales ejecutivos y todo su personal están colocados ante el urgente mapa de riesgos
de la nueva normalidad. Su pensamiento, sus acciones deberán alinearse al propósito de la empresa, porque ahí estriba, una vez sorteada la crisis y alcanzada la nueva estabilidad, su anclaje a la sostenibilidad, la garantía del futuro del negocio y su rol en la sociedad vinculado fundamentalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Propósito y sostenibilidad han de unirse mediante un nuevo eslabón, la solidaridad, que es creencia compartida y no necesariamente caridad. Las marcas más solidarias serán las de mayor reconocimiento en el marco de la crisis del COVID-19 y en su escenario posterior. Y esa solidaridad comprende, por supuesto, el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, de manera que la economía y la sociedad que sobrevivan a la pandemia sean capaces de equilibrar los intereses privado y público y que a la creación de riqueza que generan las empresas grandes, medianas y pequeñas, les sea inherente la misión de crear valor social compartido con las comunidades y con la sociedad en general. Si alguna vez la economía, en tanto que ciencia social, se sintió cómoda en su definición como pensamiento que procura observar la conducta humana frente a la relación y tensión entre necesidades, fines y medios escasos, ahora, ante una contracción inesperada de la oferta y la demanda de bienes y servicios, esa definición extrema, a decir verdad, su sentido. La limitación de los medios para satisfacer las necesidades es lo que provoca la brecha de la desigualdad acentuada por los efectos colaterales de la globalización. Esta crisis pandémica ha volteado el mundo como se voltea una media, volviéndolo más solidario a escala global, volviéndolo también más humanamente sensible, más preocupado por la vida que por lo material, salvo algunas excepciones de líderes de naciones que siguen entendiendo que la economía todavía es más importante que la vida. Y esta es una actitud que hace más urgentes, más comprensibles y cercanos los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, conjuntamente con el Acuerdo de París de 2015 por el clima, aspectos muy bien tratados todos por Mauricio en su excelente presentación. En la mayor parte del mundo actual, el Estado ha tenido que asumir su rol de actor principal en la gestión de la crisis sanitaria y en la cobertura de sus negativos efectos económicos en los individuos, en las familias, en las comunidades e incluso en las empresas, como los paquetes del gobierno dominicano que señalaba Mauricio, para ayudar al tejido empresarial, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. No obstante, hay que destacar el papel protagónico como aliado del Estado del sector privado, que no ha escatimado esfuerzos ni recursos para ofrecer apoyo en la lucha contra la propagación de la enfermedad y sus efectos en la economía de las familias. De ahí que sus presupuestos para iniciativas de sostenibilidad se hayan orientado hacia la protección de uno de sus tres componentes, el social, porque es el de la grave amenaza al equilibrio, sin descuidar el medio ambiente y sin obviar su compromiso con la continuidad del negocio. Ahora, economía es salud pública. Si se controla esta pandemia, se restaura la vida cotidiana y económica, afirmó el mes pasado el reputado economista Jeffrey Sachs. De ahí la relevancia que adquiere el sentido de resiliencia en las sociedades, los estados y las empresas. Ahora bien, para finalizar,
sostengo, ser sostenibles o no existir como empresas grandes, medianas, pequeñas, locales o globales, esa es la nueva cuestión ante la superación de la pandemia. Esa es la nueva cuestión que ha de concernir no solo al sector privado, sino también al sector público y a toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mármol, por su interesante participación, resaltando puntos relevantes de su ponencia. Hablamos que las crisis generalmente suponen un peligro de reputación de una organización y su marca, incluso si es solo a través de la necesidad de demostrar una fortaleza y liderazgo efectivo. Hay que recordar a este propósito que estamos viviendo aún en tiempos de pandemia y más bien en razón de ello en la economía de la reputación. Esto quiere decir que el intangible de la reputación constituye, en definitiva, un valor tangible de la marca y de la empresa, es decir, un activo relevante. También destacó que la crisis pandémica y económica podría significar un retraso importante. Esto también lo decía Mauricio en su ponencia, de casi 30 años en el ámbito del desarrollo humano y un reto significativo para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos reitera también el señor Mármol el compromiso que el Banco Popular ha destacado con la firma de su acuerdo el pasado mes de septiembre con la importante iniciativa financiera de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP-FI, de los principios de banca responsable, siendo el único banco en el país y el único en el Caribe insular. Por último, un cierre importante donde destacó que la economía es salud pública. Si se controla esta pandemia, se restaura la vida cotidiana y la económica. Ahora bien, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y ya tenemos 3 preguntas para el señor Mauricio Ramírez y 3 preguntas para el señor José Mármol que nos ha hecho nuestro público a través del chat de este webinar. Y la primera pregunta para el señor Ramírez es: ante esta pandemia, ¿cuál debería ser la prioridad para garantizar el apoyo a los grupos más vulnerables? Gracias, gracias Mariel. Bueno, sin duda que uno de los principales aspectos que garantizarían un apoyo a las poblaciones más vulnerables es garantizar los recursos financieros de parte del Estado para que haya un fuerte estímulo fiscal y para apoyar los servicios de salud, proteger los empleos, los de la población más vulnerable, las personas que están en la economía informal, generar, digamos, las cadenas de suministro, particularmente lo que tiene que ver con medicinas, con equipos médicos, alimentarios, con la energía, estos programas de protección social, o sea, llegar a los pobres, a las poblaciones más vulnerables, con los servicios de salud, por un lado, para poder en estos momentos, obviamente, responder ante esta amenaza que implica la pandemia a su salud, pero también al hambre, a las necesidades más urgentes de ingresos económicos para poder sostener a sus familias. Por otro lado, sin duda que se necesita garantizar una liquidez, particularmente de aquellas microempresas o pequeñas empresas, emprendimientos de las poblaciones que están en la economía informal generalmente, para poder garantizar su sostenibilidad desde el punto de vista financiero. Se tiene que trabajar también, y allá José Mármol lo mencionaba, a nivel más macro,
para generar precisamente los espacios fiscales que requiere el país y garantizar, digamos, el flujo de recursos financieros, en el aplazamiento de servicios de deuda externa, de tal forma de que abran esos espacios fiscales. Se necesita igualmente, digamos, generar alianzas estratégicas con la comunidad internacional para movilizar nuevos recursos financieros, nuevas iniciativas que sin duda se concentren mucho más en las poblaciones más vulnerables. Y un aspecto que para nosotros es vital y es parte de lo que promovemos continuamente, no solamente en el contexto de la Agenda 2030, sino en la respuesta en salud, la respuesta humanitaria y la respuesta para la recuperación socioeconómica, es esa participación de las comunidades más vulnerables, esa identificación de las necesidades en las poblaciones más vulnerables. El no dejar a nadie atrás implica un grupo muy amplio de la población, las personas en situación de discapacidad, las mujeres, las niñas, las personas que están en detención, las personas que tienen o sufren, digamos, enfermedades crónicas, las personas que normalmente son objeto de discriminación, de xenofobia, los migrantes, las personas LGBTI. O sea, hay un grupo muy amplio de la sociedad que se constituyen las personas mucho más vulnerables. La conciencia de responder y de conocer y reconocer esas vulnerabilidades y las necesidades es parte importante de poder llegar, digamos, a las poblaciones más necesitadas. Muchísimas gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta del señor Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI, para el señor Mármol, donde nos dice, ¿cómo dirigirán las inversiones que se harán para estimular la recuperación de la economía a temas y proyectos que promueven la sostenibilidad? Gracias, Mariel. Y gracias, Saúl, por tu pregunta. Bueno, el Banco Popular, y esto concierne directamente al banco, ¿verdad? Parte de su reconocimiento en la sociedad, en el sector empresarial, es su constante preocupación por la situación de sus clientes. Desde que nos impactó la pandemia, un equipo de negocios integrado por riesgo, por análisis de crédito, por los ejecutivos que tienen a su cargo el contacto directo con sus clientes empresariales y demás, pues acudieron a ellos para ayudarles a paliar lo que pudiese implicar esta crisis en sus empresas y en sus inversiones. Nosotros, desde el punto de vista, y ya más a tono con lo que ha sido mi exposición de esta tarde, en octubre pasado, el Banco Popular y el grupo como casa matriz dieron a conocer su visión sostenible, ¿no? Hace años que venimos trabajando en esto, pero como resumía Mariel hace un momento a propósito de mi intervención, no fue sino en septiembre pasado que nos hicimos parte de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas a través de UNEFI. Hoy día nosotros tenemos una cartera de préstamos que sobrepasa los 1.380 millones de pesos, con paquetes de productos orientados a la sostenibilidad, sobre todo en lo relativo a generación de energía y movilidad ecológica. Por eso, por ejemplo, en la autoferia pasada aprobamos alrededor de 500, creo que fueron, sí, si mal no recuerdo, 500 millones de pesos en préstamos para flotillas
híbridas o eléctricas, y se han desembolsado más de 300 millones de pesos por ese orden. Hace poco lanzamos Leasing Verde, que es un tipo de facilidad que ofrece ventajas fiscales y que permite financiar hasta el 100% del valor del bien, ya sea flotilla de vehículos o ya sea paneles para sustitución de la generación de energía en las empresas. Y ya ahí tenemos alrededor de 795 millones de pesos en la cartera. Nosotros hemos sido como banco un ejemplo también en la autogeneración de energía fotovoltaica. Cerca de una tercera parte de nuestras sucursales ya es autosostenible y generamos 5 millones de kilovatios hora de energía fotovoltaica mediante la instalación de paneles en nuestras sucursales, y eso significa, por supuesto, un gran ahorro de emisión de CO2 a la atmósfera. De hecho, el banco recibió el reconocimiento internacional como organización carbono neutral, porque balanceamos la generación de CO2 con nuestras actividades cotidianas, con las estrategias de mejoramiento del medio ambiente que involucran tanto a las filiales de negocios como a la Fundación Popular. Así que queremos modelar con el ejemplo y queremos motivar a las empresas grandes, medianas, a los inversionistas en el sector energético a inclinarse por la generación que abandone definitivamente el uso de combustibles fósiles y nos vayamos ya a este nuevo ámbito de la energía limpia. Muchísimas gracias, señor Mármol. Una última pregunta para Mauricio y es la siguiente. ¿Cuáles son los retos de la cooperación internacional para promover el desarrollo de un país de renta media? Bueno, sin duda que la movilización de los recursos, el espacio fiscal, como mencionaba, es el principal reto que tienen los países de ingreso medio. Ahora nos estamos enfrentando a la situación en que ante esta pandemia y la respuesta, digamos, a la emergencia, a los países de renta media le queda muy difícil movilizar recursos a nivel internacional. Si bien, como decía también José Mármol, se requiere una solidaridad de Naciones Unidas, se está llamando precisamente a esa solidaridad internacional, será un motor fundamental para la recuperación socioeconómica y para la sostenibilidad del futuro y la implementación de la Agenda 2030. Para los países de renta media hay muchas restricciones y limitaciones para movilizar recursos. Entonces se requiere, sin duda, una alianza estratégica para poder garantizar la participación de todos los actores de la sociedad en el país. No se puede esperar que a través de la banca, que a través de los recursos del Estado exclusivamente, se pueda financiar el trabajo y las acciones que implica el desafío de combatir la pandemia. Se requiere aquí, sin duda, una amplia participación del sector empresarial, de la universidad, obviamente los organismos de cooperación internacional, las ONGs internacionales tienen un papel clave, pero nosotros somos más catalizadores de iniciativas, de diálogos, de la identificación y gestión de conocimiento, de buenas prácticas, etcétera. Pero cuando hablamos propiamente del financiamiento, de las inversiones, de los recursos que requieren, sin duda que las contribuciones del sector empresarial
van a ser muy importantes. De ahí el gran valor y la tenacidad que debe salir del sector empresarial para involucrarse mucho más, como lo hacen las empresas que trabajan con los principios de responsabilidad social hacia un país mucho más responsable, mucho más sostenible, que responde a estos desafíos que ya hemos hablado de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Se requiere sin duda una alianza estratégica. Ahora, por otro lado, una cosa que también se ha analizado por parte de la CEPAL en particular en sus últimos informes, aprovecho para invitarlos también a conocer los nuevos espacios que hemos creado en CEPAL, hay un observatorio COVID-19 que les invito también a visitar en las páginas web de la CEPAL, en donde estamos poniendo a disposición de la región las medidas que se están tomando y que se están llevando a cabo en los diferentes países, pero también análisis de la situación y los retos económicos que tiene la región en América Latina y el Caribe, en donde uno de los aspectos que también se están analizando y estamos recomendando es que la región tiene que mirar mucho más en su integración regional. Esto siempre ha sido un sueño en nuestra región. Así como la Unión Europea logró tener su región consolidada, integrada, bueno, siempre hemos tenido este sueño de la integración de la América Latina y el Caribe también, con un potencial inmenso de más de 650 millones de personas, de países con una capacidad productiva e innovadora y una riqueza en diversidad biológica, en recursos naturales y energéticos impresionante. Entonces, un aspecto clave también para la región y para la República Dominicana es trabajar mucho en esa nueva geografía económica, que implica un trabajo mucho más asociativo entre nuestros países. Las alianzas estratégicas con los países, la complementariedad en la competitividad, la sumatoria de diferentes factores de producción que pueden generar los diferentes países si se complementan con otros, es fundamental. Creo que es el momento de que la región también analice ese potencial que tiene de capacidad regional para poder constituirse también en una fuerza económica que tenga muchísimo más sostenibilidad y resiliencia entre los choques económicos. Nuestras economías dependen mucho de los Estados Unidos. República Dominicana, sin duda, es uno de esos. Y por eso se requiere, digamos, tener mucho más resiliencia desde el punto de vista económico para poder responder ante esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Y la última pregunta de esta tarde del panel la hace el señor Carlos García para el señor José Mármol y dice: ¿conoce la economía del bien común? La adopción de este modelo económico por parte de las empresas es opcional, pero está completamente alineado con el planteamiento de sociedad y valores éticos. Totalmente de acuerdo. La economía del bien común lo que persigue fundamentalmente es el reconocimiento de la dignidad humana. Y eso es fundamental. Y cuando hablamos de sostenibilidad y el componente social de la sostenibilidad, de lo que estamos hablando es precisamente de resaltar al ser humano, a la persona, a las comunidades que esas personas integran como el objetivo fundamental para un modelo distinto de desarrollo económico y social. Cuando hablamos de resiliencia, cuando hablamos de que la sostenibilidad procura un modelo de crecimiento económico que genere un equilibrio entre lo justamente económico, lo social y lo medioambiental, a lo que estamos apostando, en definitiva, es a la dignidad humana. Y de eso trata la economía del bien común, fundamentalmente.
Gracias, señor Mármol. Antes de pasar a las palabras de cierre de la doctora Iluminada Severino, permítanme hacer una breve conclusión. A pesar de esta situación tan excepcional y sin precedentes que nos ha traído el coronavirus, vemos que ha sacado lo mejor de nosotros. Nos demuestra la resiliencia de las grandes, medianas y pequeñas empresas de nuestro país, de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social y ambiental. Hemos visto las innumerables iniciativas sociales adoptadas para ayudar en la lucha contra la pandemia, que han sido abanderadas por grandes corporaciones. Hemos aprendido nuevas formas de trabajo, cómo relacionarnos y también cómo mantenernos conectados. Creo que somos capaces de hacer grandes cosas y ser parte del cambio que se espera para seguir luchando por un mejor país y, en consecuencia, por un mundo mejor, más amigable y más habitable para todos. A continuación, cedo la palabra a la doctora Iluminada Severino, vicerrectora interina de Administración, Finanzas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, quien tiene las palabras de agradecimiento de este interesante encuentro virtual. Adelante, doña Iluminada. Muchas gracias, Mariel. Antes de las palabras finales, yo quisiera también agregar unas palabras de... Me llamó mucho la atención de parte tanto del señor Villegas como del señor Mármol, en el caso del señor Villegas, la motivación a generar valor agregado. O sea, que tenemos una oportunidad. Y eso es muy importante en estos momentos, poder lograr esa oportunidad que tenemos y seguir hacia adelante por el país, por el mundo, por toda nuestra región. Y también la motivación del señor Mármol al cambio del uso de energía limpia. O sea, eso es muy importante y así todos podemos contribuir a la sostenibilidad del mundo, de todas nuestras empresas, de todos nosotros, en lo personal, en lo empresarial y todo eso. Quiero agradecer en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad, Alejandro E. Grullón este maravilloso diálogo que nos deja todo un viernes para cerrar, motivar y volver el lunes a nuestro trabajo y a reflexionar durante el fin de semana. O sea, realmente fue maravilloso y esperamos que todos ahí puedan sacar el mayor provecho de este diálogo y todos los que vendrán más adelante. Una feliz tarde, buen fin de semana y buen descanso para todos. Gracias. Gracias. Gracias, doña Iluminada. Muchísimas gracias.